Bienvenidos a este podcast que hemos desarrollado desde Protórax, dirigido a personal médico, a estudiantes de medicina y para todas las personas en general que estén interesados en adquirir conocimientos sobre las patologías y las actividades que realizamos los cirujanos de tórax en Colombia. Siempre es un gusto tenerlos en este espacio. Mi nombre es Diego Pardo, soy cirujano de tórax y como siempre estoy acompañado de mi colega y amigo el doctor Luis Fernando Rueda. Las infecciones respiratorias en los niños más frecuentes las podemos dividir en dos grandes grupos. Las infecciones respiratorias del tracto alto, que son en general de etiología viral, son la rinofaringitis y la otitis. La mayoría de ellas son de manejo sintomático. Y las infecciones del tracto respiratorio bajo, de las cuales las más frecuentes son las bronquiolitis y las neumonías. Son menos frecuentes, algunas de estas pueden ser mucho más severas y pueden requerir manejo intrahospitalario y tratamiento antibiótico. Otro tipo de enfermedades que afectan a los niños, sobre todo en épocas de cambios climáticos, son las exacerbaciones de crisis asmáticas que también requieren manejo médico. Los signos más frecuentes que pueden indicar infecciones respiratorias agudas en los niños son fiebre, malestar general, inapetencia, rinorrea, que es producción de moco nasal, y tos. Existen otros signos que son importantes porque son signos de gravedad, que son los pacientes que tienen asociado a lo que anteriormente describimos, signos de dificultad respiratoria, que en los niños se caracterizan por respiración rápida, por aleteo nasal o apertura de las fosas nasales, el uso de músculos accesorios o retracción de los músculos intercostales es otro signo de dificultad respiratoria en los niños. Y cualquiera de estos signos asociado a una fiebre persistente de más de 72 horas o pacientes que empiezan a presentar asociado a ello vómito o disminución de la cantidad de orina son signos de gravedad y que deben obligar a consultar. Las mejores estrategias para prevenir las infecciones respiratorias en los niños parten desde la lactancia. Lo ideal es que el niño reciba lactancia de manera exclusiva hasta los 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años. Esto asociado a esquemas de vacunación completo que incluyen el esquema de influenza y en los niños mayores de 3 años la vacuna contra el COVID-19, asociado al lavado de manos y al aislamiento en el caso del paciente que está con síntomas respiratorios o que tiene un entorno familiar con síntomas respiratorios. La cirugía de tórax es una subespecialización de la cirugía general, es decir, nosotros nos entrenamos como cirujanos y después hacemos un entrenamiento especial en cirugía de tórax. La cirugía de tórax se dedica al tratamiento de todas las patologías quirúrgicas, es decir, que requieren intervención y que afectan las vías respiratorias, los pulmones, la pared torácica, el esófago, el diafragma, que es una estructura importante desde el punto de vista respiratorio, y todo lo que tiene que ver con enfermedades oncológicas, infecciosas y traumáticas del tórax. Entonces, nosotros tenemos un área de trabajo que es muy grande, tenemos un área de trabajo que además trata patologías que son extremadamente complejas como el carcinoma de pulmón, y que tienen un impacto además muy importante en términos de sobrevida. Para que hagan una idea, el cáncer de pulmón es la enfermedad oncológica que más mata a personas en el planeta Tierra y es una de las enfermedades en las que definitivamente la cirugía tiene un papel muy importante tanto en diagnóstico como en tratamiento. Entonces, esas son, digamos, como los ejemplos de las áreas de trabajo nuestras. La recomendación para los pacientes cuando están recibiendo tratamiento médico es que se involucren desde el punto de vista de entender la enfermedad, se involucren desde el punto de vista de entender qué tratamiento están recibiendo, que le pregunten a su médico tratante qué tratamiento o qué intervención van a recibir, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas de un tratamiento u otro. Es importante siempre conocer cuáles son las alternativas ante el manejo de una enfermedad y poder de esa manera consciente e informada tomar decisiones. La medicina no es una ciencia exacta, es decir, aquí nosotros muchas veces tenemos que trabajar sobre probabilidades
y sobre riesgos, y es por eso importante que exista una buena relación médico-paciente, y una buena relación médico-paciente no se da si no existe una buena comunicación. El trasplante de pulmón es una terapia quirúrgica que está destinada a ser la última herramienta para los pacientes con enfermedad respiratoria terminal. ¿Qué quiere decir enfermedad respiratoria terminal? Son pacientes que tienen una enfermedad que ha ido dañando su función respiratoria y que, a pesar del manejo completo médico, no tienen más respuesta. Generalmente son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, pacientes con bronquiectasias, en uno de los ejemplos es una fibrosis quística, pacientes con hipertensión pulmonar o pacientes con fibrosis pulmonar por enfermedades parenquimatosas primarias. Esos grupos de pacientes son pacientes que llevan muchísimos años enfermos y en los que finalmente la función pulmonar llega a tal límite que evita que puedan tener una calidad de vida adecuada. En esos pacientes el trasplante pulmonar se constituye en una de las estrategias salvadoras. El trasplante de pulmón es uno de los trasplantes orgánicos más jóvenes. El trasplante de pulmón es un trasplante que cambia la calidad de vida y mejora la sobrevida de los pacientes. Es una herramienta terapéutica para pacientes con enfermedades respiratorias terminales. Es una intervención quirúrgica segura y en nuestro país existen centros con muchísima experiencia, con excelentes resultados comparables con centros internacionales. Los vapeadores son una alternativa moderna al consumo de tabaco. Se han distribuido y se han vendido a lo largo del mundo como una herramienta que aparentemente huele menos, que genera menos incomodidad desde el punto de vista social, y que aparentemente tiene menos riesgo. Todas estas características, si uno se pone a desglosarlas, son mentira. Hay varias cosas importantes sobre los vapeadores. Primero, desde que los vapeadores surgieron alarmas de la FDA por la asociación del uso de vapeadores en gente joven con síndrome de dificultad respiratoria y trastornos inflamatorios de la vía respiratoria. Es decir, son una causa directa de patología respiratoria. Segundo, los productores de vapeadores son incontables. Hoy por hoy uno encuentra alrededor de 600 o 700 marcas diferentes en el mercado, y cada una de esas marcas tiene contenidos químicos y sustancias diferentes que buscan modificar el sabor y el olor de lo que la persona está consumiendo. Sin embargo, cada una de esas modificaciones químicas tiene y va a tener un impacto desde el punto de vista de inducción de riesgo de enfermedades respiratorias agudas y de cáncer. Tercero, si nos ponemos a leer con detenimiento lo que dicen los instructivos de los mismos vapeadores, ellos ponen en una letra muy chiquita que disminuye en teoría el riesgo de cáncer, pero no lo anula. Es decir, los vapeadores y el consumo de tabaco siguen estando asociados al incremento de riesgo de carcinoma broncogénico. Hay algo muy importante, y es que los vapeadores han sido, o por lo menos lo que vemos nosotros acá, es que se están distribuyendo dentro de la gente joven, universitarios e incluso población escolar. Y es esta población la que es más susceptible a la adicción al tabaco, y es esta población la que en una o 2 décadas va a estar pagando las consecuencias con enfermedades tumorales. Hay algo que tenemos que tener claro: el principal factor modificable de cáncer de pulmón en el mundo es el consumo de tabaco, independientemente de la estrategia que se use para consumirlo, sean cigarrillos, sean vapeadores, sean pipas, sea el tabaco mascado. Cualquiera de sus presentaciones está asociado a un incremento exponencial del riesgo de cáncer de pulmón, y es contra eso que nosotros tenemos que luchar. Entonces, el vapeador no es cierto que no tenga riesgo, el vapeador no es cierto que sea seguro, el vapeador no es cierto que no nos exponga a tener enfermedades tanto agudas durante las etapas de consumo como un carcinoma desde el punto de vista tardío. Como grupo dedicado al manejo de patologías respiratorias y específicamente en ECMO, se requiere el concurso multidisciplinario de diferentes áreas. En la medida en que crecimos y nos expandimos como una red nacional de ECMO, tuvimos que involucrar diferentes especialidades de manera tal que pudiéramos dar respuesta a las necesidades de cada uno de los centros
que se han ido abriendo y creando. Es así que dependiendo de la capacidad y la complejidad de la institución donde estamos trabajando, hay grupos multidisciplinarios que han ido complementando el desarrollo de los programas de ECMO. Por ejemplo, en Bucaramanga trabajamos en la Clínica San Luis, que es una institución materno-fetal que se especializa en patologías pediátricas y neonatales y toda la patología perinatal, de manera tal que trabajamos con un equipo de cirujanos pediatras, intensivistas, neonatólogos, que constituyen el grupo de ECMO. En Bogotá, en la Clínica del Country, es una institución que tiene un servicio de cirugía cardiovascular muy robusto, por lo que en esa institución el grupo de ECMO está integrado y liderado por el equipo de cirugía cardiovascular, anestesiología cardiovascular, asociado al equipo de cuidado intensivo de adultos y cuidado intensivo pediátrico, que hace parte del grupo multidisciplinario de ECMO. Y en Barranquilla el programa funciona en instituciones donde trabajamos cirujanos torácicos y manejamos un volumen grande de patología respiratoria, por lo que está integrado también por intensivistas, anestesiólogos y en este caso cirujanos torácicos. Todos trabajamos en equipos multidisciplinarios, lo que nos permite capitalizar la experiencia de cada uno de los grupos a lo largo y ancho del país en beneficio de un solo paciente. Les voy a explicar un poquitico cómo funciona un equipo multidisciplinario. Voy a hablar del equipo multidisciplinario de cáncer, del equipo multidisciplinario de ECMO. En el caso de los equipos multidisciplinarios de cáncer, los equipos están diseñados de manera tal que cada grupo de especialistas médicos y paramédicos toman decisiones en una de las etapas del tratamiento de la enfermedad. En cáncer podemos dividir las etapas de tratamiento en la fase de diagnóstico, en la fase de estadificación, la fase de tratamiento quirúrgico, la fase de tratamiento oncológico radioterapéutico. Entonces, en general, el equipo multidisciplinario en patología oncológica torácica lo que hace es evaluar el paciente en la fase inicial. En esa fase inicial lo vemos el cirujano, el oncólogo, y en esa fase inicial nos concentramos en confirmar un diagnóstico y saber la extensión de la enfermedad. Eso en general se hace por métodos no invasivos y métodos invasivos. Una vez tenemos esos resultados y tenemos esa confirmación, se hace una junta multidisciplinaria en la que se reúnen los oncólogos, los cirujanos, los anestesiólogos, los radioterapeutas, y se define cuál va a ser el plan de tratamiento del paciente de acuerdo a ese diagnóstico y a esa estadificación o extensión de la enfermedad. Una vez tenemos ese plan de tratamiento, viene el proceso de ejecución del tratamiento. En los pacientes quirúrgicos, que son los que nosotros tratamos directamente, son pacientes que son llevados a cirugía. En esa etapa participamos los cirujanos, los anestesiólogos, los intensivistas, fisioterapia, rehabilitación, en todo el proceso de ejecución de las cirugías. La cirugía que más frecuentemente se hace para el tratamiento del cáncer de pulmón son las lobectomías, y actualmente el 90% de esas lobectomías son hechas por cirugía mínimamente invasiva o videotoracoscopia, que es como lo llamamos nosotros. Esa etapa, una vez ha terminado, esa etapa de tratamiento quirúrgico, nos aporta información desde el punto de vista adicional de diagnóstico y de extensión, porque se reseca el tumor, se reseca la parte de pulmón que está enferma con los ganglios. Luego viene una fase de rehabilitación que empieza desde el mismo periodo posoperatorio inmediato y que va a lo largo de las primeras 8 a 12 semanas después de la cirugía, en la que está involucrado el grupo de rehabilitación física y pulmonar, que se encarga de recuperar la fuerza y la movilidad del paciente. Nosotros volvemos a valorar los pacientes en ese periodo para revisar los resultados de la patología, revisar los resultados de la cirugía, y conjuntamente ya con oncología se define, con toda esa información que se ha obtenido a lo largo de todo ese proceso, si el paciente va a ser candidato a algún tipo de manejo, sea quimioterapia, sea manejo con terapias target, o si el paciente con el equipo de radioterapia se considera que va a requerir manejo radioterapéutico. Entonces este sería como el manejo global del diagnóstico y tratamiento. Y viene una fase final, que es el proceso de seguimiento, en el que también continuamos trabajando en equipo multidisciplinario en el seguimiento del paciente a lo largo de los siguientes 5 años, en los que estamos acompañándolo, que está involucrado el cirujano y está involucrado el oncólogo, así como todo el equipo de enfermería que trabaja con nosotros. Eso sería lo relacionado con el equipo multidisciplinario de cáncer. Ahora les voy a explicar cómo funciona un equipo multidisciplinario de ECMO. El equipo multidisciplinario de ECMO está permanentemente activo y disponible. Siempre hay disponibles un equipo de cirujanos, un equipo de anestesiólogos, un equipo de ecmólogos, un equipo de perfusionistas, un equipo de enfermería,
médicos y el centro o la central de referencias y contrarreferencias de la institución. Lo usual que ocurre en los pacientes o en los pacientes de ECMO es que recibimos una alerta o recibimos una solicitud por medio del sistema de referencia y contrarreferencia de alguna clínica del país que nos está informando que hay un paciente que requiere un soporte de ECMO porque está muy crítico. Una vez nosotros recibimos la información completa de la historia clínica, lo que hacemos es hacer una junta en la que se reúnen todos esos especialistas médicos y paramédicos para evaluar el caso y definir, primero, hacer un análisis de riesgo-beneficio en el que determinamos que al paciente efectivamente sí le vamos a poder ayudar y que vamos a cambiar el curso natural de la enfermedad. Y segundo, definir cuál va a ser el proceso tanto de canulación, que es la instalación de los equipos, como el proceso logístico. Una vez el paciente cumple esos criterios, nosotros le informamos nuevamente al centro de referencia y contrarreferencia que el paciente es candidato y viene un proceso de coordinación. En el caso de que el paciente está en la institución, programamos la intervención quirúrgica en la unidad de cuidado intensivo y se inicia el ECMO, y en el caso de que los pacientes están fuera de la institución, lo que hacemos es coordinar el traslado terrestre o los traslados aéreos con ambulancias aéreas. Vamos hasta el aeropuerto, nos desplazamos hasta la institución donde el paciente se encuentra en estado crítico, se coloca el ECMO en ese sitio y se trae al centro de ECMO para continuar su tratamiento. Usualmente en esos desplazamientos participa cirugía de tórax, pediátrica o cardiovascular, participa perfusión, participa anestesia y participa los médicos que trabajan con nosotros, así como enfermería. Viajan entre 5 y 6 personas a hacer todo el proceso y a traer el paciente nuevamente. Una vez el paciente está acá, ese mismo equipo empieza a trabajar conjuntamente con la unidad de cuidado intensivo y con los intensivistas y con el equipo de coordinación de ECMO, que es institucional, para el soporte y estabilización del paciente y pues obviamente llevarlo hacia la resolución de su enfermedad. Esa es la estructura y el funcionamiento del equipo multidisciplinario, que además, en caso de necesitar ayuda de otras subespecialidades, dado que estamos en instituciones de cuarto nivel, pues se involucra o terminamos trabajando con neurólogos, hematólogos, cirujanos vasculares, radiología intervencionista, etcétera, según las necesidades del paciente. Como parte del desarrollo de nuestro programa de ECMO, veníamos trabajando desde 2014 en la ciudad de Barranquilla, dándole cobertura a los pacientes de la ciudad de Barranquilla, el área metropolitana y el norte del país. A raíz de la gran demanda que hubo de camas de ECMO y de pacientes con dificultad respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria del adulto severo en toda la geografía del país, se hizo necesario poder darle cobertura a mayor número de personas y generar menor desplazamiento. Es por esta razón que tomamos la decisión de crear una red de centros de ECMO a lo largo y ancho del país. En este momento tenemos cobertura en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Bucaramanga, en la ciudad de Bogotá, y eso nos ha permitido ser más eficientes y poder dar respuesta más rápido a mayor número de pacientes. Hay algo que uno debe aclarar y es que uno de una u otra manera en el tratamiento de los pacientes termina involucrándose desde el punto de vista emocional, es decir, uno recibe emociones y da emociones a los pacientes, eso hace parte del manejo, pero en el tratamiento de los pacientes con ECMO esto es un área que toma mucha relevancia, primero porque son pacientes que nosotros cuando vamos a rescatarlos están en unas condiciones muy críticas, con unas altas tasas de mortalidad. Segundo, porque muchas veces tenemos que mover esos pacientes de la institución donde están recibiendo tratamiento a otra ciudad o a otra institución, y eso hace que tengamos que tener mucha interacción con la familia. Y tercero, son pacientes que en general están durante mucho tiempo a cargo nuestro. Mientras están en la unidad de cuidado intensivo, el promedio de estancia en ECMO es de 11 días y el proceso de recuperación es de alrededor de 24 o 25 días, lo que quiere decir que estamos interactuando con esa persona a lo largo de un mes. Casos que hayan marcado nuestro trabajo, creo que habrían muchísimos, creo que vale la pena mencionar pacientes que hemos tenido embarazadas durante la pandemia. Tuvimos varios casos de mujeres embarazadas que tuvimos que rescatar, traer a la institución, cuidar a la mamá y cuidar al bebé conjuntamente con el equipo de perinatología. Finalmente logramos sacar adelante tanto el bebé como la mamá, y creo que ese es uno de los casos o algunos de los casos que le generan a uno más impacto emocional, porque estamos no solo salvando una sino dos vidas
con una intervención médica y creo que eso hace que sea más valioso. Desde que empezamos a trabajar hemos procurado tener rutas de atención o diseñar rutas de atención para facilitar los canales de comunicación. Nosotros tenemos rutas de atención para patologías complejas, pero también para consulta externa, lo que nos permite mantener canales de comunicación con los centros tratantes, en general los centros primarios. De hecho, nos hemos dedicado a generar ese tipo de espacios y de generar entrenamiento a través de los aseguradores con los centros de atención primaria. Entonces, hoy por hoy lo que hacemos es sentarnos con los centros de atención primaria, establecer cuáles son los protocolos y las rutas de comunicación de cada patología, para que de esta manera, una vez los médicos generales tengan claro que hay un paciente que puede tener un carcinoma broncogénico, sepan cuál es el proceso de remisión. Algunas situaciones administrativas a veces generan dificultad o retardo en ese proceso, y lo que nosotros hemos hecho es tener gente que mantiene abiertos esos canales de comunicación. Tenemos plataformas de internet que están abiertas 24 horas, 7 días de la semana, que permiten comunicación tanto bidireccional, tanto de los pacientes y los médicos con nosotros como viceversa. Hay un grupo de calidad y enfermería que se encarga de mantener un contacto directo con los pacientes que son atendidos por nosotros y de hacer un seguimiento a los procesos de remisión de los pacientes ambulatorios y un proceso de seguimiento a los pacientes que han sido intervenidos o que están de manera hospitalaria. Entonces, hoy por hoy lo que podemos hacer nosotros es aprovechar las redes sociales, los canales de comunicación, los correos electrónicos que están ya creados para tener una remisión expedita y fácil de los pacientes para que reciban la atención adecuada. Estaba hablando sobre patologías de alta complejidad, como el cáncer de pulmón, como ECMO, como trasplante. Todas estas patologías pertenecen a lo que se llama en nuestro sistema de salud alto costo. ¿Eso qué quiere decir? Que son patologías que desde su proceso diagnóstico hasta su proceso de rehabilitación están todas cubiertas por el sistema de salud. Hoy por hoy nosotros contamos con un sistema de salud robusto, con un sistema de salud que además ha mejorado la cobertura y que adicionalmente a eso cuenta con instituciones con certificación internacional y con tecnología de punta que nos permite a nosotros proporcionarle a los pacientes colombianos los mismos protocolos y procesos de tratamiento que se tendrían en cualquier país desarrollado del mundo. Eso nos ha permitido generar procesos de investigación, generar estadística, generar publicaciones a nivel internacional que demuestran que la calidad con la que se está haciendo el trabajo en nuestras instituciones y por parte de nuestros equipos multidisciplinarios es óptima. Actualmente en Colombia existen 5 centros grandes de trasplante pulmonar que están ubicados en instituciones de cuarto nivel que manejan gran cantidad de patología respiratoria y gran complejidad. Esos centros están ubicados en la ciudad de Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil, en la Fundación Santa Fe, en la ciudad de Medellín, en la Fundación Cardiovid o Fundación Santa María, en la ciudad de Cali, en Valle de Lili, y en Barranquilla, en la Clínica Centro. Quiero explicarles un poco qué es Protórax. Protórax es una empresa que se constituyó desde el 2013. Es una empresa que está integrada por especialistas médicos y que se ha dedicado a la creación de grupos multidisciplinarios de trabajo en patología respiratoria. Hoy por hoy es una empresa dentro de la que participan cirujanos torácicos, cirujanos cardiovasculares, cirujanos pediatras, intensivistas cardiotorácicos, anestesiólogos, perfusionistas, ecmólogos, enfermeros, médicos generales, todos dedicados al manejo de patologías respiratorias y patologías torácicas, y que a lo largo de estos años ha cultivado una gran experiencia que le ha permitido crear unos protocolos y unos procesos que nos permiten hoy por hoy trabajar con las instituciones más reconocidas del país y que nos permiten adicionalmente a eso generar interacción con especialidades como oncología, como radioterapia, y que nos ha permitido lograr hacer publicaciones a nivel internacional y trabajar con equipos multidisciplinarios alrededor del mundo. Entonces, es una empresa que trabaja dentro del sistema de salud colombiano y que trabaja para el sistema de salud colombiano y que busca
obtener los mejores resultados desde el punto de vista del manejo de las patologías que a nosotros nos competen. Después del advenimiento del COVID a nivel mundial hemos tenido un incremento progresivo de patologías, y no es que haya más enfermos, lo que pasa es que la imposición del aislamiento y la imposición de la saturación de los sistemas de salud, no solo en nuestro país sino a nivel global, hizo que muchas enfermedades que venían siendo tratadas, que venían siendo seguidas por el sistema de salud, quedaran en un segundo plano, y evidentemente eso ocasionó que la carga de enfermedad que tuvimos que tratar de enfermedad COVID relegara esas otras enfermedades. Eso no quiere decir que se hayan resuelto. Hoy lo que estamos viendo es que muchas de esas patologías que se dejaron de tratar o se trataron de manera parcial durante 2 años están llegando en situaciones críticas a las instituciones. Adicionalmente a eso, también estamos recibiendo un volumen importante de pacientes con secuelas de COVID. Fueron pacientes que no estuvieron graves, que no requieren hospitalización durante los picos, pero que hoy por hoy están llegando a las instituciones con síntomas derivados de las secuelas que les dejó esa enfermedad. Entonces, eso ha hecho que el flujo de patologías y enfermedades que estamos viendo hoy en día sea constantemente alto, y que haya que estar trabajando en difundir información y en educar a la gente para que haya una consulta temprana y poder estabilizar los niveles de atención y enfermedad. 5 cosas que esperar de la salud del mundo post-COVID. Esperaríamos que los gobiernos destinen más recursos para diagnóstico temprano, que el esfuerzo que se hizo en los sistemas de salud de expansión para la atención de los pacientes por COVID pues se mantenga, porque eso nos va a permitir tener atenciones más rápidas y más eficientes para los pacientes. Esperamos que la atención que recibió la enfermedad respiratoria pues persista. Las enfermedades respiratorias todas sumadas son causa muy importante de mortalidad en el mundo, y creo que haciendo diagnóstico temprano y entrenando gente de manera adecuada para su tratamiento vamos a poder contribuir en la sobrevida de los pacientes. Esperamos que se continúen los procesos de investigación y desarrollo de terapéutica para cada una de las patologías que nosotros tratamos. Un ejemplo importante es lo que ha ocurrido con el cáncer de pulmón. Es una de las enfermedades que ha tenido más cambios durante los últimos 10 años desde el punto de vista de opciones y de abordajes terapéuticos y de tecnologías que nos permiten hacer las intervenciones más seguras y más eficientes, con mejores resultados para nuestros pacientes. Y también uno esperaría que después del COVID pues los seres humanos seamos un poquito más conscientes de que realmente lo que cambió en muchas situaciones los riesgos fue medidas básicas como el lavado de manos y el uso de los tapabocas. Después del COVID hemos ido retomando la vida de manera progresiva. Ya en los espacios abiertos se puede estar sin tapabocas. El flujo de las instituciones desde el punto de vista de atención de pacientes pues ya se normalizó, ya no tenemos áreas COVID y áreas no COVID, debido a que ya hoy en día se considera que es una endemia. Entonces pues estamos todos expuestos de una u otra manera, y lo que tenemos que hacer es tener unas medidas de protección, más no generar zonas de aislamiento. La disponibilidad de recursos de salud pues hoy en día ya nuevamente volvió a ser lo que era antes, y es decir, tenemos capacidad de atención, de hospitalización y de operar pacientes de todas las áreas y todas las especialidades, no como en una época del COVID que estaba prácticamente restringido el uso de los quirófanos porque todos esos recursos estaban destinados a la atención de pacientes COVID. Otra cosa importante es que precisamente para esos pacientes críticos que hoy por hoy nos llegan, pues ya tenemos disponibilidad de bancos de sangre, ya tenemos disponibilidad de cuidado intensivo, y eso ha permitido que sea mucho más fluido el tratamiento de los pacientes. Y algo muy importante es que ya todos los servicios de salud están abiertos. Eso ha hecho que los pacientes con enfermedades tumorales o oncológicas pues ya puedan tener una atención rápida y expedita, y que pueden consultar a sus centros de atención de manera rápida. Gracias, Diego, por compartir este conocimiento. Estamos abiertos a recibir sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas como Protoras de Colombia. Muchas gracias y hablamos pronto. Gracias.